La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. Cuando los políticos rompen la armonía societaria con necedades populistas o autoritarias, con prácticas de corrupción o políticas públicas que ahuyentan la inversión, la economía se resiente, bajan los ingresos y la gente sufre. En un mundo donde se quieren anular las reglas que hicieron ricos a los países ricos y la geopolítica, la migración y la tecnología se convierten en armas de doble filo, la ecuación del desarrollo alcanza un grado de complejidad que evidentemente no estamos siendo capaces de descifrar. Para conversar sobre esa moneda de múltiples caras a la que se suman deudas públicas insostenibles, varias guerras y demasiados políticos idiotas o corruptos o las dos cosas, tengo el gusto de presentarles a Domingo Soriano, licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Tiene un máster de periodismo, es redactor de economía de libre mercado y presenta un programa de televisión y un podcast. Colabora con varios medios de comunicación y es profesor universitario. Domingo, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo salimos de este enredo? Bueno, yo creo que con menos política y más mercado. Ahí está la clave. Decíamos... Cuando dices más mercado, descríbelo, porque ya sabes cómo está siendo atacado el mercado y el liberalismo. No, porque dabas la clave, porque comentabas, lo que ha funcionado para los países ricos, ahora parece que lo estamos sacando de los países ricos, parece que estamos haciendo que los países ricos hagan lo contrario de lo que han hecho en los últimos 200 años y estamos casi prohibiendo o entorpeciendo mucho que los países pobres imiten lo que esos mismos países ricos han hecho desde el año 1750, claro, 1800. Estamos haciendo lo contrario a lo que nos hizo ricos a los países ricos, ¿no? Exactamente, estamos haciendo los países ricos lo contrario de lo que nos hizo ricos y diciéndole a los países que no son tan ricos que no hagan aquello que nos permitió a nosotros crecer. Entonces no tiene ningún sentido. El mundo al revés. ¿Qué sucede? ¿Cómo termina un mundo en que los países grandes como China, Rusia y sus socios quieren dominar la economía del mundo, invadiendo a los vecinos con soldados, tanques y amenazas de armas nucleares? Bueno, interfiriendo en sus políticas. Ahora mismo probablemente en Europa no haya ningún problema más grave o que haya causado más distorsiones en los últimos 2 años que la política energética. Y hay serias dudas, por ejemplo, de la implicación de China y especialmente de Rusia en la política energética en la Unión Europea, en las instituciones europeas, cómo eso ha influido en algunas de las decisiones que se han tomado y efectivamente supone un peligro. Y cuando pensamos por qué se han hecho cosas tan raras en política energética en los últimos 10, 15 años en la Unión Europea, pues el papel de algunos de estos países yo creo que debería ser muchísimo más analizado. Sin duda. Domingo, China e India se proyectan como las potencias económicas del futuro. Sobre todo la India, por el hecho de ser una democracia con todos sus problemas y defectos, van por buen camino. Y luego, pues tienen una economía y una demografía basada en un orden liberal también defectuoso, pero funcional. ¿Cómo quedan Estados Unidos y Europa? ¿Qué sucede en América Latina? Pues Europa, que es lo que yo más conozco, queda mal. Yo creo que estamos quedándonos en un rinconcito. Normalmente los mapa mundi que conocemos, vemos Europa que está como justo en el centro, pero no tendría que ser así. Podríamos poner el centro del mapa mundi en el Pacífico y entonces veríamos Europa ahí como una pequeña península casi de un gran masa continental. Pues algo así está pasando en el terreno económico. Seguimos viviendo de las rentas de esos 200 años en los que hemos hecho muy bien las cosas, pero cada vez las rentas son menos y cada vez el diferencial con todas esas regiones se va achicando y Europa da la sensación de que cada vez es menos competitiva. Mezclamos a veces Estados Unidos, pero ya me gustaría a mí tener los niveles de productividad y de dinamismo que existen en Estados Unidos en la economía europea. La economía europea tiene unos problemas de productividad y de falta de innovación brutales. Estamos viviendo, o da la impresión, sobre todo en Europa, de glorias pasadas, consumiendo nuestro capital y gastando nuestros ahorros. Cuidado, eso es peligroso. Domingo, la migración de América Latina a Estados Unidos y España y la africana y musulmana al resto de Europa son un hecho. La cara de Occidente será muy distinta dentro de 20 años. La contribución de los migrantes a las economías es positiva, pero plantea desafíos en términos de orden, control, seguridad, integración y equilibrio financiero. ¿Qué está bien y qué está mal en la forma en que se están dando las migraciones?
Sí, a ver, hay dos cuestiones con la inmigración. La primera, si es un imperativo, una necesidad económica, porque los estados del bienestar europeos están muy al límite. El caso español está muy tensionado. Y luego está la cuestión de la integración cultural, social. Ahí hay una gran diferencia. Cuando decimos la inmigración latinoamericana en España, bueno, pues en la primera parte económica podemos preguntarnos a qué tipo de sectores van a cubrir, qué es lo que están aportando en la economía, cómo se integran. Yo creo que en general es bastante positiva, pero en la parte cultural y social plantea muchísimos menos retos que la otra inmigración, esa inmigración que llamamos africana, de países musulmanes, genera un choque social, cultural que es mucho más importante. En España, especialmente en Madrid, lo sentimos menos, en el litoral español sí que mucho más, en la costa española, y en el resto de Europa está muchísimo más presente. No se pueden explicar los resultados, por ejemplo, de las últimas elecciones europeas de hace unos días sin esa inmigración que tiene ya 40, 50 años de historia. Sí, el mundo está cambiando en el tema demográfico de una manera que no estamos entendiendo a dónde va. Domingo, la expansión fiscal global que motivó la pandemia no se detuvo. Estamos viendo niveles de deuda pública y déficits fiscales de miedo. Estados Unidos y Europa en primera fila. ¿Es sostenible esto? ¿Qué puede suceder en los segundos que nos quedan? No, en mi opinión, no es sostenible, es muy peligroso y eso solo hay hay tres salidas. La primera es el impago, peligrosísimo. La segunda, inflación, peligrosísima. Y la tercera sería con ganancias de productividad. El problema es que yo no veo a Europa con esas ganancias de productividad, quizás Estados Unidos sí, y entonces, claro, a Europa solo le quedan dos salidas, las dos primeras que he dicho, que son terriblemente peligrosas. Ya. ¿Cuál es el mensaje positivo de optimismo? Bueno, el mensaje positivo es que incluso con todo eso vivimos en el mejor de los mundos que hemos conocido. Seguimos creciendo. Muchos otros países, yo creo que en Latinoamérica hay muchos países africanos que están creciendo, se están incorporando a ese capitalismo global y entonces ese crecimiento económico global puede hacer que incluso esas regiones que se están semisuicidando, haciendo lo contrario de lo que deberían estar haciendo, volvemos al inicio de la entrevista, puedan mantenerse gracias al crecimiento económico que llega del conjunto del mundo. Sin duda alguna, las élites son y serán indispensables, pero deben rescatarse a sí mismas, no convertirse en élites responsables, positivas, con un pensamiento crítico más agudo y que nos ayuden a volver a la senda del desarrollo basado en los valores que en primer lugar hicieron al mundo desarrollado que hoy es desarrollado. Domingo, muchas gracias. Sigue adelante. Gracias. Te necesitamos en todas las mesas del debate público para promover y defender las ideas del liberalismo y lo que hizo al mundo rico y desarrollado, al que lo es. Muchas gracias.